Para todas aquellas personas que les gusta llevar su cuerpo y su mente al límite, tenemos el kayak, un deporte extremo que tiene contacto directo con la naturaleza. Acompáñenme porque será un programa lleno de diversión y adrenalina. Me encuentro con Robinson Urrea, el guía de deporte extremo, que nos estará hablando un poco hoy de lo que es el kayak. Robinson, gracias por acompañarnos y cuéntanos a todos qué es el kayak. Bueno, muchas gracias por la invitación. El kayak es un deporte del cual se practica en aguas, como vemos, blancas. Se le llaman aguas blancas a los ríos que tienen este tipo de formaciones. El kayak viene del slalom, un deporte que se hace en el norte de Europa, en las partes donde el deshielo permite que los ríos crezcan y hagan este deporte. Aquí en San Rafael tenemos ríos también aptos para esta actividad y estamos incursionando con el kayak, en este caso es el kayak doble. Este deporte se puede practicar de personas dentro de los 12 a los 50, 60 años. Es saber equilibrar su cuerpo, saber tener la fuerza en las manos en los momentos que hay que remar y también saber nadar, obviamente. Sabemos que el kayak es un deporte extremo, pero también puede ser considerado una actividad física. Claro, este deporte es un dominio del cuerpo de la cintura hacia arriba. Es donde se hace el mayor esfuerzo, debido a que vamos sentados, hacen que el cuerpo domine la balsa. Entonces se puede decir que la parte superior del cuerpo es quien se ejercita. Pero también los pies ayudan a tener el equilibrio. Cuando tú flexionas o mueves tus piernas, ayudas a que el kayak también tenga un equilibrio. Entonces creo que es un deporte que maneja el equilibrio, maneja la mente también, porque estamos muy atentos qué va a pasar, qué nos puede ocurrir. Entonces hay un trabajo muy especial porque es siempre la mente y el cuerpo unido a una actividad en la cual uno direcciona y hace que la diversión se vuelva muy bonita al ver estos paisajes y hacer muchas cosas durante el recorrido. Eso es una experiencia muy bonita porque aparte de que cogemos mucha salud y cogemos mucha experiencia en tanto al agua cogiendo los rápidos, podemos disfrutar de unos charcos muy hermosos que hay aquí en este pueblo, en el municipio de San Rafael, y podemos admirar también unos paisajes muy lindos que hay aquí. La calidad de vida me la ha cambiado demasiado porque esto es una experiencia única e inolvidable. Bueno, Robinson, ahora sí, yo nunca he practicado esto, así que necesito que me ayudes, por favor. ¿Qué necesito ponerme? ¿Cuál es el equipamiento? Y todo para empezar la aventura. Bueno, primero que todo, estar muy dispuesta a arriesgarse, a sentir la adrenalina. La actitud la tengo. La actitud muy bien. Y entonces luego viene el chaleco, que es el que te protege para que flotes en el agua. El casco, que te va a cubrir tu cabeza, que debe ir bien asegurado al mentón. Y elementos como el remo. Y ya lo demás es tener como su autocuidado, saber tener equilibrio y manejarlo bien. Yo los invito a que la practiquen siempre y cuando tengan todo, si es un deporte extremo, que tengan todas las medidas de precaución. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Los esperamos en una próxima emisión de Por su Salud Móvase Pues. Mientras yo sigo aquí en el kayak. Yo de aquí no me bajo.